Entonces, el día de hoy vamos a revisar ese artículo. Ese artículo fue publicado el 29 de diciembre en el New England Journal of Medicine. Es un artículo que busca comparar la clortalidona versus la hidroclorotiazida para el tratamiento de la hipertensión arterial y mirar pues el riesgo de eventos cardiovasculares en estos pacientes. Los autores nombraron este estudio como el Diuretic Comparison Project. Esto es lo que les tengo planteado para el día de hoy. Inicialmente arrancaremos con una introducción donde hablaremos un poco pues, de aspectos generales de farmacología de los agentes tiazídicos. Posteriormente nombraré los estudios previos respecto al tema. Pasaremos a revisar como tal el estudio. Haremos un análisis crítico, unas conclusiones para al final dar paso pues, a la discusión. Es muy bien sabido por todos que la hipertensión arterial aumenta el riesgo de complicaciones y de muerte por enfermedad cardiovascular. Es así como se han desarrollado múltiples ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis sobre los agentes tiazídicos, los cuales han demostrado que la reducción de la presión arterial se ve acompañada también de una reducción en los eventos cardiovasculares. Estos agentes antihipertensivos han sido postulados por múltiples organizaciones como medicamentos de primera línea. Es así como cabe resaltar que hay algunas organizaciones como en la Organización Británicas, en Latinoamérica y en Estados Unidos, como ellos colocan a las tiazidas como medicamentos de primera línea. Sin embargo, es importante recalcar que han sido colocados los diuréticos similares a las tiazidas por encima de los medicamentos tiazídicos propiamente dichos, dado que se piensa que gracias a los efectos pleotrópicos de los medicamentos similares a las tiazidas pueden llegar a tener una mayor reducción en la presencia de eventos cardiovasculares en estos pacientes. Esta gráfica la traje para recordar un poquito cómo el mecanismo de acción de los diferentes medicamentos diuréticos. Tenemos como en el túbulo conternado proximal, en donde se produce básicamente la absorción de azúcares, aminoácidos y del 65% de sodio. Tenemos el grupo de los inhibidores de anhidrasa carbónica y los diuréticos osmóticos como los principales exponentes en el mecanismo diurético. Ya a nivel del asa de Henle, tenemos que se absorbe aproximadamente un 25% del sodio y es aquí en este transportador sodio-potasio 2-cloro donde van a actuar los diuréticos de asa. Ya en la parte del túbulo conterminado distal tenemos el mecanismo de acción de los agentes tiazídicos inhibiendo el cotransportador sodio-cloro, donde se reabsorbe usualmente aproximadamente el 10% del sodio. Y ya a nivel del túbulo colector tenemos los antialdosterónicos, que se habla que es aproximadamente el 5% del sodio absorbido por medio de este transportador sodio-potasio hidrogeniones, y más distalmente los medicamentos antagonistas pues, de la hormona antidiurética. Hablando un poco de lo que es la farmacología, los diuréticos tiazídicos se han dividido en dos grupos. El primero de estos son los diuréticos tiazídicos propiamente dichos, de los cuales se sintetizó inicialmente la clorotiazida y posteriormente la hidroclorotiazida, más comúnmente conocidos por todos, dejando en desuso otros medicamentos de esta clase, los cuales necesitaban altas dosis y producían una gran cantidad de efectos adversos. Estos medicamentos tiazídicos tienen en común la presencia de un anillo de benzodiazina, los cuales no están presentes en los diuréticos similares a la tiazida. Estos diuréticos similares a la tiazida tienen un mecanismo de acción similar, sin embargo, como les mencioné, tienen una diferente composición química. Dentro de estos tenemos a la clortalidona, que pertenece a las talimidinas, y la indapamida y la metolazona, que son parte de las quinosolinas.
Hablando un poco de lo que es la farmacodinámica de estos medicamentos, el principal mecanismo de acción es inhibir la reabsorción de sodio y de cloro a nivel del túbulo contorneado distal, inhibiendo este transportador sodio-cloro. Se dice que este efecto produce pues una natriuresis de la primera a la segunda semana, lo cual va a llevar a una disminución del volumen arterial efectivo y a una disminución del gasto cardíaco. Sin embargo, con el pasar del tiempo, y gracias a la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, estos valores de volumen arterial efectivo y de gasto cardíaco vuelven a sus niveles basales. Entonces, ya pasadas más o menos 4 a 8 semanas, se produce un efecto de vasodilatación, en el cual realmente no se tiene claro cuál es el mecanismo que lleva a la vasodilatación a más largo plazo de estos medicamentos. Sin embargo, se han planteado varias hipótesis, entre ellas la presencia de una hormona endógena que es similar al digital, la cual se encarga de inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa celular, y se cree que estos medicamentos, tanto la clortalidona como la indapamida, disminuyen la secreción de esta hormona, llevando a un aumento como tal de esta bomba sodio-potasio, lo que va a sacar más sodio al espacio extracelular, y con esto se va a dar un gradiente de calcio, mayor salida de calcio, llevando a vasodilatación y a una disminución de la resistencia vascular periférica. Otra hipótesis que se tiene respecto al efecto vasodilatador de los medicamentos tiazídicos es un efecto directo sobre los canales de potasio, y esto se ha planteado debido a que el tetraetilamonio, el cual es un bloqueador de canales de potasio dependiente de calcio, es un medicamento que puede llegar a inhibir la vasodilatación ocasionada por las tiazidas. Hablando un poco de lo que es la farmacocinética, todos los medicamentos pertenecientes a las tiazidas contienen en su composición química un grupo sulfonamida. Este grupo sulfonamida es el que se ha visto responsable de múltiples de las reacciones de hipersensibilidad de tipo alérgico. Y también en esta parte tenemos que estos medicamentos tiazídicos tienen una biodisponibilidad oral que es bastante alta, incluso pues mayor al 65%. Las tiazidas son secretadas a nivel del túbulo contorneado proximal, utilizando el sistema de ácidos orgánicos del riñón y compitiendo con el ácido úrico, lo cual es el mecanismo pues, responsable del evento adverso de la hiperuricemia en estos medicamentos. La eliminación de la hidroclorotiazida es completamente renal, y tenemos que la clortalidona puede llegar a tener un tiempo de vida media incluso de 2 o 3 veces mayor comparado con la hidroclorotiazida, y esto se debe a que este medicamento tiene una elevada unión eritrocitaria cercana al 98%, y esto al unirse pues a los eritrocitos se comporta como un mecanismo de depósito que posteriormente será eliminado por medio de la secreción tubular renal. En cuanto a los efectos adversos, es bien conocido que los principales efectos adversos son de tipo metabólico. Estos efectos adversos metabólicos son efectos dosis dependiente, y entre los principales tenemos la hipocalemia, que se produce básicamente por esta mayor carga de sodio, secundaria pues a la inhibición del transportador sodio-cloro que llega al túbulo colector, y se va a producir pues una secreción pasiva de potasio, aumentando así la eliminación de potasio por la vía renal. La hiperuricemia, como ya les explicaba, es secundaria a esta competencia que tienen los medicamentos por la secreción pues, a nivel del túbulo contorneado proximal, y se ha descrito también en la literatura efectos de intolerancia a los carbohidratos y diabetes mellitus de novo. Este efecto adverso es secundario como tal a la hipocalemia. La hipocalemia lleva a que haya una disminución pues, en la producción de insulina por medio de las células beta del páncreas, llevando a que se produzca una menor pues, aprovechamiento de la glucosa por los tejidos periféricos. Otros efectos adversos que se han propuesto con los medicamentos tiazídicos es la hiperlipidemia, la hiponatremia por la propia natriuresis, la hipercalcemia, dado que se da también una absorción de calcio a nivel del túbulo contorneado distal, y la presencia de reacciones alérgicas mediado por este grupo sulfa pues, que tiene la composición química de estos medicamentos. En la gráfica podemos ver, esto es con la dendrofluazida, vemos como a medida que se van aumentando las dosis,
se van presentando una mayor tasa de eventos adversos. Como podemos ver, se presenta mayor hipocalemia, se presenta mayor hiperuricemia y también puede llegar a alteraciones pues, del metabolismo de los carbohidratos. En cuanto a las diferencias entre los diuréticos tiacídicos y los diuréticos similares a la tiacida, tenemos que los diuréticos similares a la tiacida tienen una duración de acción mayor, incluso como podemos ver en la clorotariona, pudiendo llegar a ser de 48 a 72 horas. La equipotencia pues, para el manejo de la presión arterial sistólica es mayor con los diuréticos similares a las tiacidas, siendo gramo a gramo más potentes que los diuréticos tiacídicos. Y se cree, aunque si bien es muy controversial, que los medicamentos similares a las tiacidas pueden llegar a tener un efecto más sostenido en la presión arterial y un mejor control de esta por más allá pues, de 24 horas. En cuanto a su perfil de eventos adversos, tenemos que tanto la clortalidona como la clorotiazida pueden llegar a tener un espectro muy similar. Sin embargo, vemos que la indapamida tiene menores efectos adversos, no se producen pues con tanta frecuencia y sobre todo en la presentación que es de liberación prolongada, lo cual realmente no se sabe pues por qué se ocasiona. Clásicamente se ha descrito que los diuréticos similares a la tiazida tienen adicionalmente a su efecto antihipertensivo otros efectos pleotrópicos, principalmente entre los que cabe resaltar la reducción de los radicales libres de oxígeno, la reducción de la agregación plaquetaria y la reducción de algunas moléculas pues, que pueden llevar a lesión endotelial. Y se cree que debido a estos efectos pleotrópicos de los diuréticos similares a las tiazidas, confieren un efecto adicional de disminuir pues, los riesgos de presentar eventos cardiovasculares mayores. Bueno, entonces voy a empezar mostrando algunos estudios en los cuales la mayoría han sido estudios observacionales, estudios de cohorte, donde se ha visto en algunos estudios que puede ser mejor la clortalidona y en otros estudios realmente no se ha mostrado diferencia entre estos medicamentos y la presencia pues, de eventos cardiovasculares mayores. Este estudio fue publicado en el 2011, fue un estudio de cohorte observacional retrospectivo que se realizó en una base de datos de Estados Unidos. Se tomaron 6.441 hombres que estaban entre 35 y 57 años, fueron inscritos y seguidos pues, en 1973, y como podemos ver, la dosis, la mayoría de estos pacientes tomaban menos de 50 miligramos, tanto de hidroclorotiazida como de clortalidona. Hicieron una mediana de seguimiento de 6 años y midieron pues anualmente la presencia de eventos cardiovasculares mayores y el tiempo pues hasta el primer evento por medio del modelo de regresión lineal de Cox. En este estudio lo que se encontró es que tanto la hidroclorotiazida como la clortalidona reducían los eventos cardiovasculares en comparación con no tomar ninguno de los fármacos, pero más llamativamente mostraron que la clortalidona podría llegar a ser superior a la hidroclorotiazida, disminuyendo hasta un 21% la probabilidad de presentar un evento cardiovascular mayor. Posteriormente, el año siguiente, se publicó un nuevo estudio. Esto fue una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados en los que hubiera por lo menos un brazo que fuera basado en hidroclorotiazida o en clortalidona. Se identificaron 9 ensayos, de los cuales 3 eran basados en hidroclorotiazida, con más de 18.000 pacientes, y 6 basados en clortalidona con casi 70.000 pacientes, y a partir de esa revisión sistemática se desarrollaron 2 tipos de metaanálisis en red. El primero, que era basado en un análisis ajustado por fármacos, y el segundo en un análisis ajustado en la presión arterial sistólica, que encontraron que tanto en el análisis ajustado por fármacos como en el análisis ajustado por la presión arterial sistólica en el consultorio, la clortalidona era superior pues, a la hidroclorotiazida en la prevención de eventos cardiovasculares, siendo 21% mayor en el análisis por medicamentos y un 18% mejor comparado en el análisis con la presión arterial en el consultorio común. En este estudio. En el año
2013 se hizo un nuevo estudio, un estudio observacional de cohorte prospectivo. Esto fue una cohorte de Ontario, Canadá, con una mediana de seguimiento de 5 años. Fueron en total casi 30.000 pacientes de 66 años o más, los cuales habían tenido un inicio reciente de clortalidona o de hidroclorotiazida, y además que no habían sido hospitalizados ni por falla cardíaca, ni por un evento cerebrovascular, ni por infarto agudo de miocardio en el año anterior. Ellos encontraron nuevamente, haciendo pues un análisis, un HR no ajustado y un HR ajustado, que tanto la clortalidona como la hidroclorotiazida tenían un efecto similar en cuanto a la reducción de eventos cardiovasculares mayores o de muertes. Pero en este estudio plantearon que la clortalidona sí se había asociado con una mayor incidencia pues, de alteraciones electrolíticas, en particular de hipocalemia, teniendo un HR de 3.2 cuando no lo ajustaban y un HR de 3.06, que es importante mencionar que lo ajustaban con la presencia de otros medicamentos como calcientagonistas y ECA, o la presencia de ARA2, encontrando que era incluso más de 3 veces el riesgo pues, de tener una complicación asociada a hipocalemia en estos medicamentos. Ya en el año 2020 se hizo otro estudio de cohorte retrospectivo. En este se tomaron 3 bases de datos de Odyssey que tuvieran por lo menos cada base de datos más de 2.500 pacientes, y esos pacientes pues habían iniciado recientemente clortalidona clortalidona o hidroclorotiazida, y encontraron en cada una de las 3 bases de datos que no había diferencia en cuanto a la reducción, pues, a los beneficios cardiovasculares de clortalidona versus hidroclorotiazida. Y encontraron también de que había un mayor riesgo de anomalías renales y desequilibrio hidroelectrolíticos en los pacientes que estaban consumiendo clortalidona. Entonces, ya para hablar del estudio, pues como podemos ver la literatura previa, realmente algunos estudios han mostrado que la clortalidona puede llegar a ser mejor que la hidroclorotiazida, pero no es muy claro porque hay otros estudios que han mostrado que pueden ser iguales en cuanto a la reducción de eventos cardiovasculares. Es así como en diciembre 29 publicaron este estudio, en lo cual buscaba pues tratar de aclarar esta duda. Fue un estudio en los cuales incluían a adultos que tenían al menos 65 años, que tenían hipertensión arterial y los cuales tenían una prescripción activa de hidroclorotiazida, que venían tomando de 25 a 50 miligramos de hidroclorotiazida. La intervención era cambiar a clortalidona. Los pacientes que tomaban 25 miligramos de hidroclorotiazida les disminuían a la mitad, a 12.5 de clortalidona, y los pacientes que venían consumiendo 50 miligramos de hidroclorotiazida disminuían la dosis a la mitad, a 25 miligramos de clortalidona. El desenlace principal primario de este estudio fue un desenlace compuesto en el cual se valoraba pues, el tiempo de aparición del primer evento cardiovascular no fatal o muerte no relacionada con el cáncer. Y el propósito era pues un estudio de superioridad. El diseño fue un estudio que fue un estudio pragmático, un estudio prospectivo, aleatorizado, era abierto, pero tenía segmentos de resultados, que es lo que conocemos como un estudio probe. El enfoque de este estudio fue un enfoque de punto de atención. Lo que los investigadores realizaron fue tomaron el registro de salud electrónico del sistema de atención médica de los asuntos de veteranos en Estados Unidos y contactaron a todos los proveedores de salud de atención primaria para, basado en este registro electrónico, realizar el estudio. Este estudio fue patrocinado por el Cooperative Studies Program de los asuntos de veteranos. Fue un estudio que fue muy pragmático. Ellos lo calificaron con un puntaje de 37 puntos sobre 40, y recordemos pues de que estos estudios pragmáticos son unos estudios que tratan de hacerse como con condiciones muy similares a lo que se presenta pues en la vida real. Son estudios que tienen una amplia validez externa y que necesitan pues como tal una gran muestra.
Entonces, fue un enfoque muy interesante porque trataron de hacer un estudio aleatorizado por medio de bases de datos electrónicas y con un enfoque muy pragmático. Los criterios de inclusión eran pacientes que tuvieran más de 65 años, pacientes que estuvieran recibiendo hidroclorotiazida 25 o 50 miligramos día y que tuvieran una presión arterial sistólica reciente mayor o igual a 120 milímetros de mercurio, sin presentar una presión menor a este valor en los 90 días anteriores. Ellos decidieron excluir a pacientes que no tuvieran la capacidad de toma de decisiones para dar el consentimiento informado, pacientes que pudieran morir dentro de los próximos 6 meses, pacientes que ya arrancaran de base con una hipocalemia menor a 3.1 o que tuvieran menor a 3.5 y utilizaran digoxina durante los últimos 90 días, pacientes con hiponatremia moderada menor a 130 mil equivalentes por litro en los últimos 90 días. Entonces, ¿cómo hicieron el reclutamiento y seguimiento? Los autores de este estudio identificaron pues a los proveedores de atención primaria en este sistema de atención médica de los veteranos de Estados Unidos y fueron evaluando pues electrónicamente qué pacientes eran elegibles para el presente estudio. Después de pedir todos los consentimientos informados tanto a los proveedores como a los pacientes, se empezó pues a hacer la aleatorización de cada uno de los participantes. Este estudio, los pacientes y los proveedores conocían las asignaciones de los grupos, pero sin embargo hubo ocultamiento como tal de los resultados hasta finalizado completamente el estudio. La aleatorización se hizo de manera estratificada, se utilizó un programa por computadora haciendo una proporción de 1 a 1 con un tamaño de bloque de 6. Y aquí está la gráfica en donde vemos que inicialmente ellos contactaron a aproximadamente 6.500, 6.448 proveedores de atención primaria, de los cuales solamente el 64% dieron pues su consentimiento, siendo más de 1.400.000 pacientes y aplicando pues diferentes filtros pues debido a que hubo aproximadamente un 20% de los pacientes que fueron excluidos del paciente, se lograron en total un total de 13.523, de los cuales fueron asignados a hidroclorotiazida 6.756 y 6.767 al grupo de hidroclorotiazida. En cuanto a las características de base de los pacientes, es importante recalcar que la mayoría de los pacientes de este estudio, el 96%, casi el 97%, eran de género masculino. En cuanto a las razas, más del 90% eran no hispánicos o latinos, y el resto de características del estudio fueron muy bien balanceadas entre los dos grupos, en clortalidona y en hidroclorotiazida. También es importante mencionar que si bien se había planteado utilizar tanto 25 como 50 miligramos de dosis de hidroclorotiazida en estos pacientes, la gran mayoría, el 94.4%, casi el 95% en los dos grupos, venían recibiendo una dosis de 25 miligramos día. Los desenlaces que se plantearon pues en este estudio fueron el desenlace primario, como he mencionado, fue un compuesto de evento cardiovascular no fatal, en los cuales incluían infarto de miocardio no fatal, stroke, hospitalización por falla cardíaca, revascularización por angina inestable y muerte no relacionada con cáncer, y ellos evaluaron los desenlaces secundarios evaluando individualmente cada uno de los componentes del desenlace primario. Otros desenlaces que se tuvieron a cuenta en este estudio fueron desenlaces de seguridad, entre los que incluyeron reacciones alérgicas, hipocalemia, hiponatremia, presencia de lesión renal aguda, diabetes de nodo y la presencia de artritis gotosa aguda. Bueno, en cuanto a cómo se asignaron los desenlaces y cómo se hizo el seguimiento, los desenlaces se determinaron por medio de un registro de salud electrónico. Ellos utilizaron pues unos fenotipos estandarizados
para establecer cada uno de los desenlaces del estudio, y en algunos casos se hizo pues una adjudicación manual que fue pues posteriormente investigada por cada uno de los autores de este estudio. Se hizo un seguimiento que fue hasta que los pacientes o se retiraron del ensayo o fallecieron, o hasta que el ensayo terminara. Ellos habían planteado inicialmente un seguimiento de 3 años durante el estudio. El seguimiento, sin embargo, se continuaba posterior a que cada uno de esos pacientes presentara el desenlace primario, con el objetivo de determinar los desenlaces secundarios, desenlaces de seguridad o algunos desenlaces recurrentes. En cuanto al análisis estadístico, ellos establecieron que iban a desarrollar el estudio hasta que se presentaran 1055 eventos del desenlace primario o hasta que se cumplieran 3 años de seguimiento. Calcularon que con este valor, con 1055 eventos, podría darle un 90% de poder al estudio, con un alfa que ellos calcularon del 5% de 2 colas, y estimaban que la diferencia iba a ser de 17.5% menos riesgo de eventos cardiovasculares en el grupo de clortalidona, teniendo en cuenta también una incidencia anual de 3% del desenlace primario en el grupo de la hidroclorotiazida. Se desarrollaron básicamente dos tipos de análisis. El principal, que fue el tiempo hasta el evento, que fue hecho mediante la prueba de rango logarítmico de 2 colas basado en el principio pues, de intención a tratar, y se hicieron análisis exploratorios posteriores ajustados por medio de covariables. Esto pues utilizando el modelo de riesgos proporcionales de Cox. Aquí tenemos la tabla pues, de los resultados. Tenemos que en total 1.377 pacientes presentaron el desenlace primario en una mediana de seguimiento de 2.4 años. La tasa de presencia del evento en el grupo de clortalidona fue de 4.5% y la tasa de presencia del evento en el grupo de la clortiazida fue de 4.3%. Tenemos pues que el HR no fue significativamente estadístico y no encontraban pues como tal una diferencia entre la clortalidona y la hidroclorotiazida en cuanto al beneficio pues en la presencia de eventos cardiovasculares. Cuando vemos también la muerte por todas las causas, vemos que tampoco hubo una diferencia significativamente estadística entre los dos grupos, y sí fue muy importante cuando miramos la presencia de eventos adversos, que los pacientes que tenían clortalidona tenían mayor probabilidad o tenían un mayor riesgo de presentar una primera hospitalización por hipocalemia, y también tenían mayor riesgo de presentar niveles de potasio menores a 3.1, siendo pues esto ambos desenlaces con un intervalo de confianza significativamente estadístico. Aquí en esta gráfica lo que podemos ver es cómo en el seguimiento que se hizo a través de los años, el control de la presión arterial sistólica, tanto con hidroclorotiazida como con clortalidona, fue muy similar, teniendo pues una media de 139 en ambos grupos, y vemos como el nivel de potasio si era ligeramente inferior en los pacientes que tenían clortalidona. Sin embargo, estos pacientes que presentaban hipocalemia en el grupo de clortalidona se recuperaban aproximadamente pues, a los 31 días de iniciar el tratamiento pues, usual para la hipocalemia. También es importante mencionar en esta gráfica que hubo una mayor prescripción de suplementos de potasio en el grupo de pacientes que utilizaban clortalidona, dado pues a los eventos de hipocalemia que se detectaron más en estos pacientes. También se vio que los pacientes que tenían clortalidona eran más sometidos a estudios de laboratorio en busca de hipocalemia, con una media de número de test de 3.5 en el grupo de clortalidona y una media de 3.3 en los pacientes que tomaban hidroclorotiazida. Esto se cree que es probable que esta detección de hipocalemia en el grupo de clortalidona sea secundaria pues, a una mayor solicitud por parte del médico tratante de exámenes de laboratorio en busca de hipocalemia.
Los autores del estudio también decidieron realizar un análisis de subgrupos para el desenlace compuesto primario, y en este análisis de subgrupo no hubo diferencia en la mayoría de los subgrupos estudiados. Sin embargo, sí fue poderosamente llamativo que los pacientes del grupo de la clortalidona que tenían una historia de infarto de miocardio o que habían tenido un antecedente de un stroke tenían menor incidencia del desenlace primario. Y los pacientes que no tenían historia ni de infarto de miocardio ni de stroke, podían llegar a tener un ligero aumento en la incidencia del desenlace primario. Si bien podría ser pues un hallazgo incidental, ya dado que cuando vemos en todos los pacientes la presencia del desenlace primario, se ve que no hubo una diferencia pues significativa entre utilizar clortalidona e hidroclorotiazida. Entonces pues no podríamos pues sobreestimar estos hallazgos y no podríamos llegar realmente pues a una conclusión teniendo en cuenta pues este análisis de subgrupos. En cuanto a la adherencia, tenemos que de los pacientes que tomaban hidroclorotiazida, 1039 pacientes, perdón, que tomaban clortalidona, 1039 pacientes, que eso era aproximadamente el 15.4%, volvieron a recibir hidroclorotiazida. Sí, y los pacientes que tomaban hidroclorotiazida, solamente un 3.8% cambiaron pues como tal a clortalidona. Ellos lo que hicieron fue calcular algo que nombraron el índice medio de posición de medicamentos, lo cual se calculaba haciendo la suma de todos los días en que fue suministrado cada medicamento y lo dividían pues por el número de días del ensayo. Y cuando ellos hicieron este cálculo, encontraron que en el grupo de la clortalidona este índice medio de posición de medicamentos era de 79.5% en clortalidona y de 79.1% en hidroclorotiazida, siendo pues similares entre ambos grupos. La mediana de la dosis promedio fue de 12.3 miligramos en clortalidona y de 23 miligramos pues en el grupo de la hidroclorotiazida. Entonces, ¿qué limitantes hubo en este estudio? Pues digamos que hubo realmente tres limitantes importantes. Una de ellas es que pues se trata de un estudio con un diseño abierto, lo cual pues podía llevar, incluso ellos plantean en el estudio que este diseño del estudio podía hacer de que los pacientes que venían tomando previamente pues hidroclorotiazida, al cambiarse a un nuevo medicamento podrían sufrir pues nuevos eventos secundarios y esto los llevarán a cambiarse nuevamente pues a la hidroclorotiazida. Esto también podía haber afectado lo que es como tal la adherencia al medicamento, y pues el solo hecho de tomar un medicamento nuevo llevó pues probablemente a que los médicos hicieran pues un número mayor de estudios de laboratorio buscando pues la presencia de hipocalemia en estos pacientes. Otro de los limitantes planteados en el estudio es que los efectos cardiovasculares o la disminución pues del riesgo de eventos cardiovasculares ha sido establecido en los estudios, en la receta y metaanálisis que se han desarrollado con dosis más grandes de medicamentos tiazídicos. Y como podemos ver, más del 90% de los pacientes en ese estudio estaban recibiendo una dosis de hidroclorotiazida de 25 miligramos al día. Entonces, realmente estas fueron como las tres principales pues, limitantes que yo logré identificar en este estudio. Ya entrando a lo que es pues, el análisis crítico del estudio, tenemos pues, que los pacientes fueron aleatorizados, no hubo pues como tal, no se ocultó la aleatorización, pues tanto los pacientes como los proveedores sabían cada una de las asignaciones de los grupos. Ambos grupos sí iniciaron con el mismo pronóstico, vimos en las características basales de los pacientes que eran unos grupos muy bien balanceados. Y en cuanto a si se mantuvieron los frenos, perdón, si se había mantenido un diseño enmascarado, pues no se desarrolló pues un enmascaramiento en el estudio. No se trataron para mi concepto a los dos grupos de una forma similar, dado que en el grupo de la clortalidona podemos llegar a identificar como tal una cointervención, que fue el que los médicos tratantes como tal hicieron mayor estudios de laboratorio buscando pues hipocalemia.
los pacientes, todos los pacientes incluidos se tuvieron en cuenta para el análisis de resultados, sí, se utilizó un principio pues de intención a tratar y los pacientes se analizaron como tal en cada uno de los grupos que fueron asignados. El seguimiento, digamos que si bien ellos se habían planteado un seguimiento a 3 años, el estudio lo detuvieron cuando hubo más de los eventos esperados, lo cual se logró aproximadamente a los 2,4 años. Ellos siguieron haciendo un estudio posterior a eso de los pacientes pertenecientes al estudio. Esto fue pues la magnitud y la precisión de los resultados. Tenemos que hubo un HR pues de 1,04 con un intervalo de confianza que no fue significativamente estadístico y el cual era pues preciso. Entonces, digamos que basado en esto, podemos concluir que en este estudio pragmático no se encontró como tal una diferencia en cuanto a la reducción del riesgo cardiovascular en pacientes que utilizaban hidroclorotalidona versus hidroclorotiazida. Pueden aplicarse los resultados a mis pacientes. Pues digamos que si bien es un estudio pragmático, el cual pues puede aplicarse, que tiene una gran validez externa, todavía pues quedan algunas dudas. La mayoría de los pacientes eran hombres, todavía quedan muchas dudas si realmente la clortalidona tenga mayor incidencia de efectos adversos, sobre todo pues de tipo metabólico, especialmente refiriéndome a lo que es la hipocalemia, dado que puede haberse ido secundario pues a una intervención por los médicos tratantes. Entonces digamos que todavía quedan pues algunas dudas respecto a esto y también respecto a si la presencia de antecedentes de infarto de miocardio o la presencia de antecedentes de stroke sea un factor determinante a la hora de elegir cada uno de estos medicamentos. Entonces pienso que deberían pues hacerte de pronto estudios posteriores para poder estar seguro de aplicar estos resultados pues a mis pacientes. Los resultados sí fueron clínicamente importantes y digamos que el riesgo, el beneficio y los costos fue muy bueno. Pues, de hecho, fue un estudio muy novedoso en los cuales se utilizó simplemente pues un registro electrónico de base de datos pues, de salud y fue un estudio pues de que este tipo de enfoque disminuyó como tal pues el costo de este estudio. Como conclusiones finales, tenemos que no hubo una diferencia entre la clortalidona y la hidroclorotiazida con respecto al riesgo de presentar un evento cardiovascular no fatal o una muerte no relacionada con el cáncer. Y queda la duda si los pacientes del grupo de clortalidona que no tenían antecedentes de infarto y de evento cerebrovascular tenían un riesgo moderadamente mayor de presentar el desenlace primario. También queda la duda si estos pacientes del grupo de clortalidona que tenían antecedentes también presentaban un menor riesgo. Digamos que esto pues, fue basado en el análisis de subgrupos. Otra conclusión que podemos sacar es que la clortalidona sí se ha asociado con un ligero aumento pues, en la incidencia de hospitalizaciones por hipopotasemia y que la incidencia de hipopotasemia también se puede ver, se vio más identificada cuando se hicieron exámenes por laboratorio. Los pacientes que tomaban clortalidona tenían más probabilidades de cambiar a hidroclorotiazida o de suspender los agentes tiazídicos. Sin embargo, esto pues, puede haberse visto influenciado por el mismo diseño del estudio. Al ser un diseño abierto, era más probable pues, que esto sucediera. Digamos que esto era lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, buenos días, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Diego, felicitaciones, muy clara la exposición. Muchas gracias. Eh, Quería tomar varios puntos que me parecen importantes de este ensayo clínico. Lo primero, es un ensayo clínico pragmático. Hay dos tipos de enfoques grandes en los ensayos clínicos que hoy mismo se identifican y es si el ensayo clínico es explicativo o es pragmático. Los explicativos han entrado, digamos, en relativo desuso porque son ensayos clínicos muy idealizados, en donde los investigadores de un centro muy bueno, muy prestigioso, siguen de manera eh, rigurosa a sus pacientes y en donde las condiciones de vida real no se reproducen. Correcto. Este ensayo clínico que tiene un puntaje en el PRECIS de 37 quiere decir que por el contrario tiene un enfoque más pragmático, es decir, quienes administran la intervención son los cuidadores usuales de salud en centros que no tienen que ser de alta excelencia,
y esto hace que su validez externa sea mejor. Ojo, y acá es un punto bien importante, el hecho de que sea pragmático no disminuye su validez interna, es decir, los procedimientos de aleatorización, principios de intención de tratar, cegamiento, y se mantienen. Entonces eso es muy importante dejarlo claro, tal como usted lo dijo, porque eh, nos permite, con la información que tenemos, verificar que probablemente nuestra conducta de hace mucho tiempo de cambiar los pacientes de hidroclorotiazida a clortalidona como antihipertensivo no esté muy sustentada bajo los efectos adversos, ahorita hablamos un poco de eso, y bajo la eficacia. Entonces, en términos generales, la eficacia en ambos grupos fue muy similar. Todos esperábamos que clortalidona de nuevo saliera vencedor. ¿Basado en qué? En la probabilidad previa que veíamos de los ensayos prospectivos de carácter observacional y los metaanálisis que se habían hecho con ambos medicamentos. Entonces, el médico bueno era el que prescribía clortalidona y el malo seguía con la tiazida. Correcto. Pero este ensayo clínico, con el tamaño de muestra que tiene, con una aleatorización que se mantuvo, a pesar de que es un ensayo clínico que usted ya señaló las limitaciones de ser abierto, nos da una nueva visión de estos dos medicamentos, porque ambos, como diuréticos, se han disputado ese primer lugar de indicación en el paciente con hipertensión arterial. Entonces, se abre nuevamente el debate. ¿Realmente es mejor la clortalidona que la hidroclorotiazida? Bajo este estudio, que es un estudio experimental pragmático, como ya dijimos, que no le quita rigurosidad, pero sí le añade validez externa, es probable que ambos medicamentos tengan el mismo desempeño en tanto a los desenlaces cardiovasculares compuestos que se mostraron en este estudio. Como usted lo dice, queda la duda de, ¿es posible que a los pacientes con clortalidona o al grupo de clortalidona se les haya medido más el potasio y por eso detectemos más la hipocalemia y por eso se la repongamos más como usted lo demostró? Es una duda que queda porque es una cointervención que, como el ensayo era abierto, se tuvo que hacer. Y queda la duda si los pacientes con infarto de miocardio previo se beneficien más de clortalidona. Como fue algo que se vio en el análisis de subgrupos, pues sirve como hipótesis para nuevos estudios, pero para confirmar. Eso es una hipótesis que este estudio no permite confirmar. Entonces, seleccionando bien nuestro paciente, pienso yo que una gran conclusión es que el paciente que recibe hidroxiapatía y que no ha mostrado un evento adverso puede seguir recibiéndola, es un buen diurético, tener cuidado con la hiponatremia, que sí hemos visto varios casos de hiponatremia, sobre todo en pacientes ancianos que tienen dificultades para la sensación de la sed y para el acceso a la hidratación, pero que definitivamente no podemos decir por ahora de manera contundente que la clortalidona, teniendo un precio que en el mercado puede ser hasta 3 veces más el de un tratamiento mensual con hidroclorotiazida, se justifique su uso exclusivo como diurético en pacientes con hipertensión arterial, en vista de los desenlaces clínicos importantes que este estudio no logró demostrar. Muchas Entonces, gracias. abro la discusión para que usted la complemente. Si hay en el panel internistas o cardiólogos que quieran participar, bienvenidos. Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué más? Buenos días, Diego, profe. muy buen trabajo, hermano. Te felicito, muy buen trabajo. Fue concreto, fue claro y nos dice tiempo para la discusión. Ya Tencia yo creo que mencionó la parte más interesante que habría que analizar con este estudio. A mí, yo pienso lo mismo, pues teniendo en cuenta el estudio del 2013 de ANAS y también el de JAMA del 2020, pues vemos que no hay beneficios cardiovasculares con la clortanidona comparándola con con la hidroclorotiazida. Y en estos dos estudios se demostró que había más alteraciones electrolíticas y renales, ¿cierto? Sí, señor. Este estudio pues tampoco demuestra los beneficios cardiovasculares, no parece demostrar muchas diferencias importantes con las alteraciones electrolíticas. De todas formas, es importante resaltar algo del estudio y que las hospitalizaciones por hipocalemia sí fueron ligeramente más frecuentes con clortalidona y más llamativo aún que los niveles de potasio que estaban menos de 3,1
sí fue más común con la clortalidona. El porcentaje, espérate, yo miro acá, Ya le muestro la tabla, profe. 5 versus 3,6%. Y esa diferencia sí fue estadísticamente significativa. Ahora, esto preocupa, ¿cierto? Estos, los que hacemos consulta externa y hospitalización, esto nos ha preocupado, las reacciones adversas con la clortalidona, pero realmente lo que más me ha preocupado a mí con la clortalidona es incluso la probabilidad de hiponatremia. Y me ha tocado con 2 pacientes en la consulta externa. Puede que haya estado de malas, pero me tocó. Eh, y fueron hiponatremias muy sintomáticas. Para mí es llamativo que en este estudio no hayan reportado la incidencia de hiponatremia. Que indagaste de eso, habrá sido de pronto una incidencia muy baja, ¿por qué no lo habrán reportado, Diego? O está ¿Incidencia en otra parte, de qué, profe? de hiponatremia. Ya. Sí, realmente la incidencia fue baja, profe, en ambos grupos de medicamentos. Ellos no lo Pero no reportaron. dicen un porcentaje, no dicen Está cuántos en, pacientes. ya le confirmo, profe. La verdad no lo metí, pero está en el suplementario. Exacto, mostraron. Dame un segundito, ya te abro el Mientras suplementario. nos buscas eso, lo digo porque si la incidencia fue muy baja, pues es bastante interesante ese dato, porque hay otros estudios, ¿cierto? Esto pues no es universal, pero hay algunos estudios que han demostrado que la hiponatremia es más frecuente que la hipocalemia, ¿sí? Ujú. Con estas tiacidas. Ayer incluso leí uno de 900 y pico de pacientes donde el 8,5% tenían hipocalemia, pero el 13,7% tenían hiponatremia. Anoté estos datos pues como para mencionárselos. Y más preocupante aún, pienso yo, es que tenemos datos de que un cuarto de los pacientes que están hospitalizados por hiponatremia, esa hiponatremia era debida a hidroclorotiazida. Y yo creo que ese resultado a nosotros no nos sorprende. Nosotros que hacemos medicina interna hospitalaria, vemos que realmente la hiponatremia puede ser un problema. Eso sí, en una minoría de pacientes, pero puede ser un problema. Ahora, yo no quiero que los médicos generales y la gente que nos acompaña, que están en formación, tengan pues esta premisa y no usen las tiazidas sabiendo que son medicamentos de primera línea en hipertensión arterial. No hay que usarlas, sí, así sea un paciente viejito. Pero yo creo que el seguimiento del sodio es importante, sobre todo en el primer mes, que es cuando la incidencia es más alta, aunque esa incidencia nunca se termina, pero si es mayor en el primer mes con un promedio de 19 días, creo que vale la pena hacer un control de sodio en estos pacientes y tener en cuenta que es una reacción adversa y que puede pasar, o sea, simplemente dar signos de alarma al paciente. El paciente va a tener síntomas relacionados con esto y eso es lo que hay que decirle. Cuando tenga vómito, náuseas, mareo y demás, es importante que me avise, que consulte para hacerle un control de sodio. Yo creo que, pero no es que no vayamos a usar las tiazidas. Ahora, sinceramente, yo seguiré usando hidroclorotiazida probablemente. Yo creo que más probable, yo creo que de aquí en adelante va a seguir es probablemente estudios de indapamida comparados Ujú. con hidroclorotiazida, porque parece ser que la indapamida sí tiene menos efectos adversos y eso sí podría ser muy interesante para nosotros los clínicos. Y vos colocaste tu tabla en donde colocas 2 cruces, cuando hablamos de la incidencia de trastornos electrolíticos, en hiponatremia creo que colocaste 2 Ujú. cruces en clortalidona y una cruz en tiazida. Entonces mira que sí hay una tendencia en la literatura a que hay más efectos adversos y que la hiponatremia podría ser otra reacción adversa que deberíamos de considerar. Contanos, Diego. Profe, ¿está viendo la pantalla? ¿Se está viendo? La Sí, señor. tablita, ¿no? Sí, señor. Pues nada, esa es la tabla que ellos colocan como tal pues en el suplementario del estudio. Eh, Encuentran pues una incidencia de hiponatremia muy similar entre ambos grupos, de un 5,4% tanto en clortalidona como en hidroclorotiazida, ¿ya? Perfecto. Y tienen un 6% reportan ellos de hipocalemia en clortalidona versus un 4,4% en hidroclorotiazida. Entonces, digamos que son efectos realmente muy similares de ambos desequilibrios electrolíticos, siendo pues ligeramente mayor la hipocalemia en este estudio con clortalidona, pero pues sí, sí hay una incidencia muy similar de hipocalemia y hiponatremia en ambos grupos de pacientes. Perfecto, hermano. Sí, eso es Ujú, lo que quería mencionar, hermano. ujú. Gracias, profe. Ay, RB, ¿quién será, hombre? Yo voy a permitirle hablar. Eh, Buenos días, Roberto, huevón. buenos días. Qué ¿Cómo hermano. estás? Gracias, profe. ¿Cómo van? Bien, hermano. No, Diego, felicitaciones, hermano. Yo creo que David y Carlos dieron el panorama. A mí me sorprende, pues, como decía
una gran profesora del departamento, ¿cierto? Los medicamentos, y las tiacidas fueron el boom después de los HAT y la generación mía creció con el séptimo comité como si fuera la Biblia del manejo de la hipertensión arterial, donde las tiacidas tenían un rol protagónico después de los desenlaces del OLHAT para riesgo cardiovascular, ¿cierto? Probablemente eso fue lo que mitificó clortalidona porque fue el que se usó en OLHAT. Y y los estudios pues pequeños en los cuales se veía algún riesgo, alguna potencia superior de clortalidona versus tiacidas, también veías que estaban siendo superados en efectos adversos desde el principio. Ustedes miran en el CHEP, más o menos, que incluyó pacientes, muchos, de más de 75 años, los efectos adversos hidroelectrolíticos sí son 3 a 4 veces mayor en el grupo de clortalidona versus tiacídicos. Este estudio probablemente por la curva en la tabla 1, cuando miran la identificación, no incluye tantos pacientes muy ancianos, pues, ni pacientes de más de 80 años, que son los grupos quizá donde uno más factores de riesgo ve para hiponatremia. Entonces, eso hace que en el perfil de seguridad, digamos que estén estemos sorprendidos todos, porque es ese 5% los dos grupos, pues, y hay pacientes 70 más o menos 5 años, que ahí arrancamos a ver ya los desenlaces de hiponatremia. Definitivamente lo que vieron Carlos y David, o sea, pierde poderes clortalidona por ahora, porque al menos frente a hidroclorotiazida no pareciera pues como justificarse el cambio de manera tan rutinaria como se venía haciendo en la práctica clínica. Y le da una nueva luz al conocimiento para revivir, y vuelvo y cito pues a la profesora del departamento, para revivir las tiacidas y darle como un margen de seguridad al clínico, al menos con hidroclorotiazida, que la teníamos pues casi que con la medicina de precisión en hipertensión arterial y con los fenotipos y etcétera, la habíamos tirado por allá como en margen número 3, ¿cierto? A pesar de que todos los medicamentos de primera línea parecen estar a un mismo nivel, nosotros teníamos los tiacídicos por allá en un tercer nivel y en un tercer escalón. Este estudio como que nos mete otra vez en demostrarnos la eficacia al menos de la hidroclorotiazida comparado contra un medicamento que pensábamos que era superior y ya con un poquito más de tranquilidad en efectos adversos frente a hidroclorotiazida, hablando pues desde la validez externa de un médico que trabaja en un país como este. Muchas gracias, muchas gracias. Atencia, te quería preguntar algo. Hermano, con relación al seguimiento, ¿te parece que es suficiente? Es que no sé, como eran pacientes que estaban previamente con tiacida, no sé si ahí había un acumulado ya un efecto pleotrópico de este medicamento, siendo pacientes que antes de esos 3.4 años, si no estoy mal, pues el tiempo, estaban con tiacida, si ameritaban este tipo de seguimiento para evaluar el cambio que ocurre cuando ya le cambiábamos el medicamento a clortalidona. Sí, esa pregunta es muy interesante, David. No tengo una respuesta precisa. Sé que muchos ensayos clínicos hacen un tiempo de lavado o washout. A veces no está en el artículo original, sino que en los apéndices suplementarios se declara. Y sí es muy importante porque algunos pacientes, lo hemos visto en algunos estudios con inhaladores para EPOC, tienen el efecto residual del medicamento que venían recibiendo antes. Sin embargo, yo creo que a pesar de que se estimó un tiempo de seguimiento de 3 años, pero a los 2 años y medio se tuvo más de los desenlaces que se querían pautar con el análisis estadístico previo, el poder que tenemos para afirmar que no estamos rechazando una hipótesis nula verdadera, siendo esta falsa, es poco. Y creo que con el número de estudios, de desenlaces que tuvo el estudio, era suficiente para estar seguros de que el efecto de la clortalidona se vio en esos 2 años y medio de tratamiento.